En este tiempo estamos predicando la segunda carta que el apóstol Pablo les escribe a los Corintios y vamos a leer a partir del versículo 12 al 17. ¿Ya lo tienen todos? Sí. Segunda de Corintios 2, 12 al 17, dice así: Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome pues de ellos, salí para Macedonia. Pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Pueden tomar asiento. Siempre me ha llamado mucho la atención cómo el apóstol Pablo, a la hora de que está escribiendo sus cartas, por supuesto sabemos todos que está inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos termina de dar una idea, nos deja con una idea, pero de repente cambia su tónica, cambia su mensaje y entra a una alabanza repentina, como lo podemos ver nosotros en diferentes partes de la Escritura. Y aquí en esta parte de la Biblia, Pablo quiere nada más que quede claro algo a los corintios. Les había dicho que iba a ir, ya hemos escuchado a través de las predicaciones pasadas, que iba a ir a visitarlos, pero no quiso ir a visitarlos con un corazón cargado. Quería él llegar y alegrarlos, quería él y que ellos fueran partícipes de la gracia de Dios, pero no podía, porque les había mandado una carta muy dura que hemos mencionado varias veces, que se conoce como la carta severa, la cual causó entre los corintios mucha tristeza. Les dio mucha tristeza porque les dijo: ustedes pareciera que en lugar de estarse doliendo de que alguien esté pecando en la iglesia, pareciera que se están alegrando. Han estado ustedes a la hora de la cena del Señor tomando vino y se estaban emborrachando, se estaban demandando. O sea, habíamos visto en la primera carta una serie de cosas en las cuales el apóstol Pablo, a la hora de que les manda esa carta, les dice: ustedes están ofendiendo a Dios, están pecando contra Dios. Y mucho de ello tenía que ver por el hecho de que había entre ellos en la iglesia en Corinto falsos maestros. Había gente que les había estado enseñando cosas completamente contrarias a la palabra de Dios, y no únicamente contrarias a la palabra de Dios, estaban hablando mal del apóstol Pablo, estaban poniendo en tela de juicio su apostolado, su ministerio. Y Pablo aquí, después de que les hubo mandado esta carta, supo que les había dolido leer la carta. Entonces, Pablo decide ir para ir a verlos, pero no está Tito, a quien le había dicho: ve a ver qué pasó con los corintios, cómo respondieron. Por eso en esta primera parte de mi predicación, a la cual he puesto como título Triunfantes en Cristo, Pablo quiere asegurarse de que las cosas estén bien en la iglesia. Y este será mi primer punto, en donde el apóstol les dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio, dice él que se le abrió la puerta. Dios le abrió puerta para predicar el evangelio. Este era un hombre que andaba constantemente buscando cómo predicaba el evangelio. Dios le abre puerta, llega ahí, lo empieza a predicar, busca a su amigo, no lo encuentra, dice: no me voy a quedar aquí, no voy a ir con los corintios, voy a ir a ver qué me dice mi hermano. Se va él y llega y le da un buen reporte.
Dice Pablo, se arrepintieron. Estos tremendos se arrepintieron, se dolieron, y te quiero dar esas buenas noticias. Pablo cuando escucha esas buenas noticias, se queda completamente tranquilo. Ahora, una de las cosas que se me hace a mí bien importante hacerles ver, que a la hora de que nosotros que abordamos la palabra y leemos estas cosas, yo sí creo que tenemos que tener cuidado de no ver algo que no tenga nada que ver con nosotros. Hermanos y hermanas, les tengo que decir lo siguiente: la palabra de Dios tiene absolutamente todo que ver con nosotros. ¿Y qué era lo que a Pablo le podía el estado de sus hermanos en la iglesia de Corinto? O sea, el hecho de que él les haya llamado la atención por su pecado, muy justamente tenía que haberles llamado la atención, pero no se queda con la cosa que ya les llamé la atención, ya se arrepintieron, a ver si cambian. No, hubo un dolor del cual Pablo se quiere asegurar de que sus hermanos estén bien. Había en el corazón de este apóstol el deseo de estar con la completa convicción de que cualquier dolor que él hubiese causado por medio de esa carta se hubiera arreglado. Entonces se queda el apóstol tranquilo. Pero hay algo más aquí en esta parte de la escritura que se me hace que es importante que la tomemos en cuenta, que pensemos en ella, y que se trata nada más y nada menos de que el apóstol Pablo, un ejemplo de hombre a imitar, como dice él, imítenme como yo imito a Cristo, un hombre que andaba constantemente pensando en cómo predicar el evangelio de Jesucristo. Y menciona de que se le abrieron puertas en este lugar. Mi primer punto es que Dios abre puertas y corazones. O sea, Dios está deseoso de llegar al corazón de todos los hombres, independientemente de donde estén, de lo que estén haciendo. Dios quiere llevar su evangelio, las buenas noticias de que Cristo vino a dar su vida por tus pecados y los míos en la cruz, para que tuviéramos acceso a Él y pudiéramos disfrutar de su presencia todos los días de nuestras vidas, del Dios del gozo y de la paz, que luego viene a morar en nuestros corazones y que nos permite a nosotros y nos debe de llevar a hacerle saber a otros que Cristo está vivo. Me ha llamado la atención nuestra alabanza el día de hoy, de cómo hemos cantado de que el Señor Jesucristo está vivo, de que Él reina, de que es bueno, de que su amor es más profundo que cualquier cosa. Y yo creo, hermanos y hermanas, que no nos podemos quedar callados, no nos debemos quedar callados. Y este hombre, como que andaba con sus ojos así viendo a ver dónde me abre una puerta el Señor para predicar el evangelio. De hecho, era tanta su pasión por ello que no quería que a la hora de hablar usara o hiciera uso de sus palabras de una manera vana, trivial, a donde fuera. A ver, ¿cómo están aquí? No. Este hombre era un hombre intencional, un hombre que estaba pensando en cómo compartir al Señor Jesucristo, que lo rescató a él, a un perseguidor de la iglesia, cómo le podía hacer saber a otros que Cristo había venido a dar su vida por ellos. Pablo fue el fundador de esta iglesia. Hemos comentado, 18 meses pasó en Corinto, pero también es el que planta la iglesia en Éfeso, las iglesias en la región de Éfeso, y la carta que le manda a los efesios, en ella a sus hermanos en Éfeso les hace una petición que en mi opinión debiera ser una petición que nosotros hiciéramos por nosotros y por todos aquellos que nosotros conocemos que son creyentes. Dice su primer recuadro, les pide ahí en Efesios 6, dice, y orad por mí. O sea, hermanos, esto se me hace bien tremendo, ¿verdad? Oren por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca. Este hombre no perdía el tiempo. Este era un hombre que estaba intencionalmente buscando cómo, dice, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo
como debo hablar. Les pide que oren por él. Saben, hermanos, por favor, cuando ustedes oren por mí, oren para que cuando yo abra la boca, presente a Cristo con denuedo, con valentía, con convicción. Y luego me llama la atención porque esto es algo común y triste, desafortunadamente, en el mundo evangélico. Dice, sin temor. ¿Por qué hemos de tener nosotros temor de predicar el evangelio? Si en su primera carta, en el libro de Romanos, no la carta, el libro de Romanos, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, que es poder de salvación para todo aquel que cree. O sea, el evangelio tiene poder para salvar primeramente al judío y al griego. O sea, el evangelio, las buenas noticias del evangelio, Pablo andaba buscando cómo las comunicaba a todo aquel que se encontrara. De hecho, la palabra de Dios dice que no había un solo lugar en el mundo antiguo, dice, donde el apóstol no hubiera predicado el evangelio. Y es algo verdaderamente de llamar la atención, porque creo yo que el evangelismo, el que nosotros podamos compartir el evangelio, no es algo que está dado a los que se dicen ser evangelistas o pastores o maestros, sino a todo aquel que conoce al Señor Jesucristo. Yo creo que todos y cada uno de nosotros, a la hora de que tenemos este conocimiento personal de la persona de Jesús, habremos de querer compartirlo, de quererle hacer saber a la gente lo que Cristo ha hecho en ti, lo que ha hecho por ti y lo que nos ha dado, que habremos de disfrutar por toda la eternidad. Y saben, es importante que veamos esa parte donde el apóstol dice, se me abrió puerta. No está él atribuyéndose a sus capacidades de oratoria para ser un excelente predicador. No. Se me abrió puerta. ¿Quién se la abrió? Se la abrió el Señor. Si les pide a los efesios que le pidan a Dios por él, para que dé a conocer el misterio, nos encontramos nosotros en diferentes partes de la Escritura. Este elemento ilustratorio acerca de que Dios es quien nos abre la puerta para que nosotros hablemos de Cristo. Muchas veces nos abocamos a querer convencer a alguien a que crea. Y ahí estábamos buscando la manera y las oportunidades, y en ocasiones desafortunadamente entramos en conflictos y pleitos y argumentos que no tienen caso, hermanos. Que no tienen caso. Yo lo que creo que tiene caso es que nosotros vengamos al Señor que abre las puertas de los corazones y le digamos, Señor, dame palabra y abre el corazón. Dice en el libro de los Hechos, el capítulo 14, se los voy a leer, versículo 25, y después de predicar la palabra en Perge, dice, descendieron a Atalía, dice, y de ahí se embarcaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, hablándoles a todos los que se estaban convirtiendo, entregando sus vidas a Cristo. Dice, cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Cómo Dios abrió a aquellos que no eran judíos la puerta en sus corazones para que ellos creyeran. En su primera carta que vimos hace algún tiempo, en el capítulo 16 de 1 de Corintios, dice el versículo 8, pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. Habíamos comentado de que estos adversarios eran los falsos maestros que se habían introducido a la iglesia de Corinto. Entonces dice Pablo, dice, aquí andan esos adversarios, pero hay una puerta abierta. Y de esa es de la que tenemos que tomar ventaja. Esa es por la que nosotros nos tenemos que esforzar a venirle a pedir a Dios, Señor, vengo a suplicarte en el nombre de Jesús que por favor toques el corazón de esta persona para que te conozca. Hay un testimonio de un hombre muy famoso que partió a la presencia del Señor hace algunos años, que estuvimos precisamente en el edificio de la iglesia, ahí en Orlando, el doctor R.C. Sproul. Ese hombre
dejó unos libros muy importantes. Se convirtió con una parte de la escritura que decía él, yo no creo que haya nadie más en la historia que se vaya a convertir con esta parte de la escritura. No me acuerdo exactamente, no tengo el versículo de Eclesiastés. Dice, el árbol se puede caer para enfrente o para atrás. That's it. El hombre se quedó impactado al haber oído esto. Estás hablando de un teólogo que dejó un legado de fe bien impresionante en el mundo cristiano y se convirtió con haber escuchado eso. Bueno, pues que la palabra de Dios dice, Hebreos 4:12, que es poderosa y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. O sea, en ocasiones nosotros cuando venimos y presentamos el evangelio, no estamos confiando en alguna habilidad de oratoria como les decía hace un momento, no. O sea, no hay nada en nosotros que pueda venir a transformar un corazón aparte de Cristo. No existe. Es Él, es por Él, por medio de Él y para Él, dice, y a Él sea toda la gloria. Dice Apocalipsis 3:8, dice, yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poco poder, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ese es el respaldo de cualquiera de nosotros para tener la plena convicción de que el Espíritu Santo de Dios, a la hora de que nosotros guardamos la palabra de Dios y no hemos negado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo habremos de proclamar confiando en que Dios es el que nos abre la puerta al corazón de alguien para que venga a conocer al preciosísimo Salvador que viene a llenar tu alma con la paz que tú tienes en tu corazón. Dice el Señor, es quien abre las puertas, las cuales son oportunidades para compartir el evangelio y a su vez Él se encargará de abrir los corazones. Esa debe ser tu confianza cuando tú vengas a clamar a Dios por alguien. Dile, Señor, te pido que me des las palabras sabias. La primera carta de Pedro, el capítulo 3, versículo 15, dice que santifiquemos a Dios en nuestros corazones y estemos siempre preparados para presentar defensa, y me encantan las palabras, dice, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande una razón de la esperanza que hay en nosotros. La manera en la que el evangelio se presenta es con reverencia, es con cuidado, es con misericordia. Y se los digo precisamente porque muchas veces tenemos esos temores, como les decía, me llama la atención que el apóstol Pablo les diga sin temor. ¿Tendría temor? Dijo, si alguien no mostró temor, fue precisamente el apóstol Pablo. Este hombre estaba dispuesto a que lo mataran literalmente, como cuando le dieron una profecía. El hombre de quien este cinto es, llegó un profeta ahí de la región donde estaban, le quita el cinto a Pablo y dice el profeta, el cinto de quien esta persona es, dice, lo van a golpear en Jerusalén. Y lo dice él, le dicen los hermanos, no vayas, Pablo, no vayas porque te van a golpear. Y dice, ¿qué hacen? Quebrantándome el corazón con su petición. Dice, no estoy dispuesto únicamente a que me golpeen, estoy dispuesto a que me maten. Entonces este hombre, lleno del Espíritu Santo, igual que tú y que yo, si has creído en el Señor Jesucristo, estaba dispuesto a confiar en ver el poder de Dios obrando a través de él, en la predicación, viendo vidas transformadas. Yo creo que en gran manera nosotros nos perdemos de una gran bendición a la hora de no abrir nuestras bocas, hermanos. A la hora de quedarnos con la joya, con la perla de gran precio y esconderla. Yo definitivamente creo que podemos aprender de cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña a que no dependamos de nuestras fuerzas, de nuestra habilidad, de nuestro valor inclusive, sino del poder de Dios que mora en nosotros por la persona del Espíritu Santo. Por eso dijo, me voy a ir y les voy a enviar a mi Espíritu Santo que les va a dar poder y me van a hacer testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta en lo
último de la tierra. Tú y yo, si hemos creído al Señor Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo. Capítulo 2 de Hechos que dice, creen en el Señor Jesucristo y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. Ahora, Pablo en esta parte donde les está queriendo a ellos decir qué era lo que había pasado, ya asegurándose de que las cosas estaban bien con los corintios, de repente cambia. Cambia y les digo, a mí sí me llama la atención porque hay varias partes en la escritura donde el apóstol Pablo está escribiendo acerca de cosas teológicas bien profundas y de repente, gloria, gloria al Señor Jesucristo, gloria sea su santo nombre, el Rey, creador del cielo y la tierra. Y dice uno, ¿qué le pasó? Pues lo que le pasaba es que este hombre estaba tan enamorado de Cristo, tan lleno de su presencia, tan deseoso de que sus hermanos disfrutaran de la presencia de Dios, que en medio de sus escritos de repente cambiaba y decía, gracias Dios, gracias por las cosas impresionantes que tú haces. Vean lo que dice precisamente en el versículo 14, dice, pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida, y para estas cosas ¿quién está capacitado? Pablo estaba lógicamente familiarizado con los entornos de la época de aquellos entonces, los romanos, las guerras. O sea, ellos vivían entre todo ese tipo de cosas. Y esta parte de la escritura donde el apóstol le está dando gracias a Dios de que nos lleva Dios en triunfo en Cristo, lo ha tomado de lo que sería un desfile. Un desfile que toma lugar donde van todos los guerreros, todos los soldados, el general enfrente, triunfantes, llevando cautivos a sus enemigos. Esa es la imagen que el apóstol Pablo ha tomado para enseñarles a los corintios lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero no se detiene en el hecho de que lo ha hecho solamente en nosotros, sino lo que hace a través de nosotros. Y sí quiero pedirte, por favor, que esto que estás escuchando, a la hora de que en un momento dado tú digas, yo no me identifico necesariamente con esto, yo te quiero pedir que por favor reconsideres y digas, Señor, esto se tiene que ver en mí. Esto tiene que ser parte de mi manera de vivir. Una persona que nos da una imagen en donde los triunfadores van siendo exhibidos junto con sus prisioneros. Los que han ganado, pues van gloriosos, se van deleitando, están recibiendo los aplausos de la gente que ha visto que han derrotado al enemigo. Y estos, por la gracia de Dios, a la hora de que se van deleitando de lo que Dios ha hecho en sus vidas, la gente lo puede ver. La gente que los está viendo, yo creo que todos en algún momento dado habremos visto alguna imagen en alguna película donde van pasando los soldados que han ganado, que han conquistado al enemigo que los estaba destruyendo, y la gente con flores y aventándoles besos y aplaudiéndoles, y los soldados felices van disfrutando del triunfo que se les dio. Y vemos a todos los prisioneros de guerra con sus caras caídas, de derrota, caminando, sabiendo que van a ser encarcelados, que van a ser castigados. Y aquí el apóstol Pablo dice, el que tú disfrutes del triunfo de Cristo parte de una cosa. Dice, el aroma fragante que viene del conocimiento de Cristo. O sea, nosotros disfrutamos del triunfo que Cristo
nos ha dado, y la manera en que lo disfrutamos es porque lo conocemos. Conocemos a nuestro gran Salvador, a nuestro gran Rey, al Rey de los Reyes, que nos ha dado la victoria, que nos ha salvado por medio del Evangelio de las buenas noticias, que nos ha hecho saber que tú y yo estábamos condenados a muerte, que estábamos muertos, como dice el libro de Efesios, en pecados y delitos, y que Cristo con su muerte en la cruz vino a rescatarte del reino de las tinieblas, de ir en medio de esos soldados victoriosos como un soldado que iba a la muerte. Una persona que lo conoce ahora dice: yo soy de los de la orilla, yo soy de los que han ganado, de los que han triunfado, de los que nos deleitamos, de los que disfrutamos de Cristo nuestro Salvador. Pero es que se le conoce. Y aquí es donde las cosas cambian un poquito, porque yo digo, muchos creyentes tienen un conocimiento intelectual donde sus afectos no están tocados, donde en muchas ocasiones el leer la palabra de Dios, el acercarte a la presencia de Cristo es más que un placer, una obligación. El que cantarle en un momento dado será parte de una manera de operar de ciertas iglesias, en este caso Misión de Gracia, y tú vienes y cantas, pero ya dentro de ti. ¿Qué es lo que sucede dentro de tu corazón a la hora de que tú tienes la oportunidad junto con tus hermanos, como leí del Salmo 133 al principio, que dices tú: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en una armonía que tiene que ver con música? ¿Qué hay? El Señor Jesucristo fue muy claro en este aspecto. Le preguntaban gente que estaba con él, dijeron: ¿y qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? Tiene su recuadro ahí que dice, y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan a ti. Él vino y por medio de la Escritura se ha revelado a nosotros, se reveló y ahora nos ha dejado a Cristo mismo revelado. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como dicen los apóstoles. Pero ahora nosotros podemos ver la gloria de Cristo en estas palabras. A la hora que nos acercamos con devoción, con temor, a leer la palabra, hablando con el Padre, diciéndole: Señor, revélame a Cristo, ayúdame a que mis ojos estén abiertos. Por eso Pablo, cuando ora por los Efesios, dice: yo desde que oí de vuestra fe, no he dejado de orar por ustedes para que sus ojos sean abiertos y que conozcan la anchura y la profundidad, la altura y la longitud del amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Esto era para ellos nada más? Es para nosotros. Ya Cristo no estaba en la tierra y el apóstol Pablo decía: todo lo he considerado por basura para conocerlo a Él. Cristo está entre nosotros. Cristo está en nosotros, dice la palabra de Dios en varias partes. Dice la palabra de Dios en el segundo libro de Pedro, dice: pero creced en la gracia. O sea, cuando la palabra de Dios nos da directivos, nos da indicativos, como les he dicho muchas veces, no nos está dando a que consideremos a ver si estamos de acuerdo o no, a ver si nos gusta o no. Nos está diciendo qué hacer. Dice: pero creced en la gracia. Segunda de Pedro 3:18, por si lo quieren apuntar. Pero creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Crecer en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo nos permite a nosotros darle la gloria hoy y hasta la eternidad. Se me hace la cosa más gloriosa que el día de hoy nosotros podamos ser parte de los ángeles que están dándole gloria en el cielo por los siglos de los siglos. Nos unimos nosotros a las alabanzas celestiales desde ya. ¿Conoces a Jesucristo? Tienes la vida eterna ya.
¿Hay que darle gloria? ¿Cuándo? Ya. ¿Por qué? Porque Él es el digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Lo que les comentaba de Filipenses, donde dice el apóstol Pablo, yo todo lo que tenía por tesoro, ahora lo tengo por basura, dice, para conocerlo. Les leo de Filipenses 3:10. Para conocerle a Él y el poder de su resurrección y participar en sus sufrimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Miren, hermanos, déjenme les digo una cosa. Si algo se busca el día de hoy, y tristemente no únicamente en el mundo, sino aún en el mismo mundo evangélico, es todo queremos menos sufrir. Todo queremos menos batallar. Y cuando el apóstol dice, yo tengo que conocerlo. Yo tengo que conocer a mi Salvador. De hecho, en el capítulo 1:29 de Filipenses, ahí dice, porque a nosotros se nos ha concedido, o sea, es un privilegio de parte de Dios, dice, se nos ha concedido no únicamente que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. Dice la carta de Timoteo, dice, porque todo el que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. Tú quieres vivir una vida de cristiano, se te va a atacar, se te va a despreciar, se te va a ningunear. ¿Por qué? Porque estás hablando de la verdad del Salvador Jesucristo. Pero esto toma lugar una vez que lo conocemos. Es ese conocimiento que genera en nosotros algo que hace a la gente ver. De la primera carta de Juan, del capítulo 3, versículo 6, dice, nadie que permanezca en él sigue pecando, nadie que siga pecando lo ha visto o lo ha conocido. O sea, el conocimiento del cual habla aquí el apóstol Pablo es uno que viene y genera un cambio en nuestras vidas. Vean su recuadro que sigue, es a través de un verdadero conocimiento de Jesucristo, el que Dios usará para manifestar a través de nosotros en todas partes ese aroma de gloria, el perfume que se despide cuando una persona ha estado con Él. ¿Sabes? ¿Has estado con esas personas que dices tú, qué agradable? Yo me sentía así o asá. Estuve platicando con esta persona y siento que algo me pasó. O sea, estas personas despiden la fragancia agradable de conocer a Jesús. Son esas personas que te hablan y te hablan con intención de que tú tengas un buen momento. Y no estoy necesariamente o exclusivamente hablando de cosas espirituales, sino de cualquier tipo de conversación en la que tú puedas ver que esta persona genuinamente conoce a Cristo. Porque hay, y me puede mucho decirlo, el que personas digan que conocen a Cristo y estás con ellos y te sientes condenado de haber estado con ellos. Te dicen en ocasiones hasta que te vas a morir. Condenación, juicio, legalismo, reglas, que dices tú, y espérate, si algo Cristo vino a hacer es a darme vida y vida en abundancia, que yo pueda disfrutar de comunión con Él y con los hermanos, no a venirle a decir a la gente qué haga y qué no haga, no, nosotros venimos a practicar cómo ponemos por obra la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando eso toma lugar en nosotros, hermanos, van a caer las cosas en su lugar de tal manera que nos va a ayudar a vivir una vida de fe, una vida que tiene gozo, que tiene placer. Hace un tiempo escuchaba a una persona que creció en una iglesia, o no me acuerdo si era iglesia, o con unos papás muy cuadrados, de esos que no puedes ver esto, no puedes hacer esto, no puedes decir esto, así. Dice, yo creo que Jesús de chiquito se la pasó más suave que yo. Es que digo yo, a mí me ha tocado ver eso. En ocasiones pienso en los pobres de mis hijos. Hijo, man. Decía el teólogo J.I. Packer, una vez que te das cuenta de que la principal tarea por la que estás aquí es conocer a Dios, fíjate nomás, la mayoría de los problemas de la vida caerán en su lugar por sí mismos. O sea, tú conoces al Señor Jesucristo, sabes que Él es el Señor, que Él es el Rey, que Él es el Creador,
que tú estás en sus manos, perdón, estás en el hueco de su mano, que todo lo que sucede, como dice Romanos 8:28, todo obra para tu bien y para su gloria. Puedes vivir tranquilo, puedes vivir gozoso y sobre todo puedes vivir tan agradecido que de tu vida emana ese olor grato de que lo conoces, de que estás dependiendo de Él, que sabes que te ama de una manera incomprensible. Incomprensible. A mí me encanta la canción que dice, nunca sabré lo que costó. Me encanta esa canción porque nunca sabré lo que costó. Nunca vamos a saber lo que costó. Cuando estemos en el cielo viendo la maldad del hombre, ahí en el cielo, al ver sus manos traspasadas, su costado, sus pies, porque ahí están, así está. O sea, dice, Señor, pero ¿cómo es posible que tú hayas permitido que te hayan hecho esto? Y la razón que Dios permitió, no es parte de mi texto, pero ya que lo mencioné, si nosotros no hubiésemos visto esa bondad de Dios avenida a su vida por pecadores como nosotros, nunca le adoraríamos como le debemos de adorar. O sea, su bondad traspasa, como dice la palabra de Dios, que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. No es posible. No es posible, ahorita que leía a Emanuel del Salmo y que nos guiaban en la canción de 10,000 razones, hermanos, nomás ver a Jesús ahí nos va a dar todas las razones, habidas y por haber, para decirle, eres el digno, eres el soberano, el glorioso, y esa adoración que sale de nuestra boca, que está generada desde el corazón, es la que produce en todo lugar, o debe de producir, ese olor fragante de vida para vida. El incienso que llevaban en esas procesiones que les platico ahí en Roma, para los que habían ganado la victoria, era un olor agradable, era algo glorioso, ir el incienso, las guirnaldas, los aplausos, las palmeras, todas las cosas. Pero para los que se iban a perder, eso era un olor de muerte. Decían, vamos a morir. Qué irónico, ¿no? Que algo que para unos pudiera ser en un momento dado algo muy glorioso, para los otros era algo terrible. Ahora, este conocimiento del cual nos habla la palabra es algo que nosotros tenemos que ver precisamente en este texto, donde nos habla de qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros cuando nos salva. Hace de nosotros gente que sus vidas producen un olor que llega al trono de la gracia de Dios. Que también el libro de Apocalipsis dice que nuestras oraciones, por eso insistimos tanto en la oración aquí, dice que llegan a la presencia de Dios como el aroma del incienso. Por eso una persona que ora puede estar segura de que sus oraciones están llegando a la presencia de Dios y le dan gloria con ello. Puse una cita de Ezequiel 33:11 en sus notas, porque si algo quiere Dios es que todos le conozcamos. Dice Ezequiel 33:11, diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vean al Señor diciendo, volveos de vuestros caminos, ¿por qué habéis de morir, oh casa de Israel? ¿Por qué habéis de morir? O sea, ¿por qué habiendo esperanza para todos, hay tantos que el día de hoy mueren? Hermanos, yo creo que todos y cada uno de nosotros como creyentes, les digo, vuelvo a insistir, tenemos la obligación y la responsabilidad de cumplir con lo que dice Mateo 28:19, id y hacer discípulos. Tal vez tú no tendrás que ir a todas las naciones, pero si dice, ve y haz discípulos enseñándoles todas las cosas que yo les enseñé a ustedes, y aquí habla de bautizarlos, dice, y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una responsabilidad de todos los que estamos aquí, hermanos,
clamar a Dios, pedirle que nos use, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, en esta parte que hemos leído, termina el apóstol Pablo diciendo en el versículo 16, dice, para unos olor de muerte, para muerte, y para otros olor de vida, para vida, y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Para el que es para vida, Dios es suficiente. Y para el que está muerto, ¿quién le puede dar vida? Cristo le puede dar la vida. Nosotros en nuestra capacidad no somos competentes, no tenemos el poder de transformar el corazón de alguien. Eso solamente por el amor de Dios, a través de su Espíritu Santo, haciendo uso de personas, lo puede hacer. Nosotros sí tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, deseando que la gente conozca a Cristo, reconociendo que nosotros no somos competentes. Por eso tenemos que venir a clamar a Dios y pedirle que nos ayude, que cuando abramos la boca lo hagamos con sabiduría. De hecho, hasta les puse como más adelantito, ahí el mismo apóstol Pablo, ahí en 2 Corintios 3:4, dice, y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no de que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Ahora, el olor de muerte para muerte en una persona que aún no se convierte, que no le ha entregado su vida a Cristo, yo te quiero decir lo siguiente. Tal vez tú seas una persona muy moral, muy buena, tú no matas, no robas bancos, no le haces mal a nadie. Tu supuesta bondad podrá ser muy buen esposo, muy buen padre, muy buen hijo, etcétera, etcétera. Tú no conoces a Cristo y tú eres una persona que huele a muerte. En la teología bíblica podemos ver que no hay tal cosa como el no tan malo y más o menos bueno. O conoces a Cristo o no lo conoces. No hay vuelta de hoja. Una persona que se ha rehusado a creer el Evangelio de Cristo, dice la palabra de Dios que está bajo la ira de Dios. Pero como Dios es tan bueno, nos permite entonces a nosotros responder al mensaje del Evangelio. Que creamos en las buenas noticias del Evangelio y que pasemos entonces de muerte a vida. Tú tienes la oportunidad de que si tú has sido un simpatizante del cristianismo, llegue el momento en el que tú digas, Señor, yo tengo que tomar la decisión de reconocerte a ti como mi Salvador y como mi Señor. Una persona que dice, Señor Jesucristo, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, yo vengo a rendirte mi vida. Les quiero decir lo siguiente, el Señor toma muy en serio esas palabras. Pero que una vez que tú tomas la decisión de entregar tu vida a Cristo, tendrá que haber entonces un deseo de quererle conocer, el cual se origina en el poder y presencia del Espíritu Santo en tu vida, si tú no lo tienes. Si tú eres una persona que dices, tú hijo, es que yo no tengo tanto deseo de Dios, pídeselo a Él. No tienes a ningún cheerleader más interesado en que a ti te vaya bien que el Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo, que como dice el libro de Proverbios, tú inclinas el corazón del hombre a lo que tú quieres. Inclina mi corazón a Cristo, Padre. Inclina mi corazón a deleitarme con Él, a conocerlo, a experimentar esta vida abundante que tú me das, para que a la hora que pase por situaciones de dificultad, sepa yo que tú estás conmigo. Y les digo, no toma el Señor a la ligera el que alguien tome una decisión así. Dice ese recuadro, donde en mi último punto hablemos en Cristo de parte de Dios. Dice 2 Crónicas 16:9, dice, porque los ojos del Señor, vean esto, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Qué tremendo,
Qué tremendo que este hombre que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, nos diga, cuando tu corazón le pertenece a Dios, Dios va a andar viendo en toda la tierra dónde andas y habrá hacer su favor notorio a tu persona. Te va a fortalecer, te va a guiar, te va a empoderar de tal manera que podrás tú saber que Él está contigo. Y Pablo, aquí en esta última parte, donde dice, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios o que medran la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. O sea, le dice Pablo, hermanos, déjenme les digo, el evangelio que ha venido a ustedes produce en ustedes un cambio tan glorioso que sus vidas entonces despiden un perfume. Y la razón por la que sus vidas pueden generar ese perfume es porque les hemos enseñado la palabra de Dios. Dice, no somos como muchos de esos falsos apóstoles que el día de hoy abundan, por cierto, fanfarrones, payasos, rateros que andan tratando de ver cómo sacan de la gente no únicamente provecho económico, sino cómo toman ventaja de ellos para decirles cómo se deben de comportar. Dice Pablo, yo no soy como esos. Dice, yo les he enseñado la palabra de Dios. Aquí andan muchos, dice, pero yo no. Porque la evidencia de mi ministerio está en sus vidas. Ustedes están reflejando que han creído a la palabra de Dios por la evidencia de sus vidas. Iglesias que tristemente hacen uso de tácticas para atraer a las personas, donde en ocasiones, de manera muy sutil, presentan mensajes en las que te hacen creer que lo más importante de esta vida eres tú. Te tengo que decir que la vida no se trata de ti ni de mí. Dice el Salmo, no es a nosotros, oh Señor, no es a nosotros, sino es a tu nombre la gloria. El Señor Jesucristo dijo, yo seré levantado y atraeré a muchos hacia mí. Capítulo 14 del Evangelio de Juan dice, nadie viene a mí si mi Padre no lo llama. Se trata de Él, hermanos. En el libro de Apocalipsis vemos a todos los ancianos, a todos los pastores, a todos los apóstoles, a todos los siervos, a los miles de millares que nadie podía ni ver ni contar. Dice, y los que estaban enfrente de Él se quitaban las coronas y las aventaban diciendo, tuya es la gloria y tuyo es el honor. Tuyo es el poder y la riqueza por los siglos de los siglos. Dice que se postraban todos a glorificar al Cordero de Dios. A ese Cordero de Dios que vino y nos dio su palabra. La palabra viva de Dios en la que nosotros tenemos que tener mucha atención. Tenemos que poner la atención del mundo, no a que venga un pastor o algún profeta a decirnos qué siente o qué sueño tuvo o así dice el Señor. No. Vean lo que dice en su recuadro de 2 de Timoteo, donde el apóstol Pablo, su última carta, antes de morir, dice, te encargo solemnemente, algo solemne, Pablo a Timoteo, en la presencia de Dios, Timoteo, y de Cristo, Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Hermanos, un hombre que tiene temor de Dios habrá de pararse en un púlpito y las personas que no están paradas en el púlpito habrán de tener que tener mucha atención a que todo lo que se esté diciendo sea la palabra de Dios.
No mis ideas, no mis gustos, no mis preferencias, no si siento esto o no siento, no. Predica la palabra de Dios. Esa palabra de Dios es la que va a transformar el corazón del hombre. Es esa palabra a la que tú y yo le tenemos que poner toda la atención del mundo, pidiéndole a Dios en oración que nos ilumine, que nos enseñe, que nos transforme. No únicamente nos enseña, hermanos, la palabra de Dios, nos transforma. Tiene poder para transformarnos. El apóstol Pablo les dice, yo no soy como esos. Dice, y tan así es, dice que con sinceridad como de parte de Dios hablamos en Cristo delante de Dios. ¿Cómo podemos nosotros en un momento dado tener nuestro corazón lleno de la palabra de Dios de tal manera que no únicamente nos va a informar y nos va a transformar, sino que la habremos de comunicar? Dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en nuestros corazones, en abundancia, dice. Medita en ella, órala. ¿Te gusta hacer ejercicio? ¿Eres muy deportista? Ponte tus audífonos y préndele la palabra de Dios. Medita en lo que estás oyendo. Estás caminando. Léela, medítala, deleítate, disfrútala. Dice el apóstol Pablo, y yo hablo lo que hablo delante de Dios. La audiencia de todo predicador y de todo creyente es una. Es Él. Estamos hablando tú y yo en sinceridad la palabra de Dios para que la persona conozca a Cristo, o para qué. O a lo mejor no estamos hablando ni en sinceridad y ni delante de Dios, andamos flotando como si nada. Hermanos y hermanas, si tú eres una persona que conoce a Cristo, yo te tengo que animar a que a la hora de que veamos estas partes de la Escritura, reconsideremos si realmente nuestras vidas están siendo utilizadas por Dios para que emitan un olor grato a donde vamos. Si de las palabras que salen de nuestra boca están saliendo palabras para que los demás se edifiquen y se deleiten, o en su debido defecto, que tus palabras entristezcan, desanimen, aplasten, juzguen a las personas que están a tu alrededor. Si tú eres una persona que conoce a Cristo, te tengo que decir, tú has sido hecho un triunfante en Cristo, y eso se tiene que ver. Ahorita se nos recordó a la hora de la cena del Señor que si algo no se nos debe de olvidar y que nos debe de afectar nuestras emociones, nuestros afectos, es que vamos a estar sentados con Cristo. Y lo tenemos que disfrutar desde ya. Yo lo espero. Tú lo debes esperar. Todos debemos esperar. Que Cristo va a volver por su iglesia y queremos ser hallados fieles servidores de Él, que han dejado en su camino la esencia de Jesús. Y te tengo que decir a ti, el primer lugar donde se tiene que ver es en tu casa. Es en tu casa, y es en tu trabajo, y es en la calle. Aquí no nos tenemos que esforzar mucho. Somos bien espirituales todos, ¿no? Oh, aleluya, gloria a Dios. Pero si tú no conoces a Cristo, te tengo que decir que aunque estés dormido, tú estás despidiendo un olor de muerte para muerte. Tú no conoces a Cristo. Tú eres de las personas que en un momento dado se han dado a la tarea de ser simpatizantes de Cristo. Quiero terminar con esta parte de la Escritura que tengo en 2 Tesalonicenses. No me faltó ni un recuadro, ¿verdad? No. Les voy a leer de 2 Tesalonicenses 1:6. El apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, una iglesia admirable, es la iglesia de los aplausos, en donde la gente fue obediente increíblemente.
Y les dice en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 6, porque habían sufrido persecución y estaban batallando en la vida, y les dice en el versículo 6, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que los afligen. Hermanos cristianos, ustedes están siendo afligidos, dice el Señor, dice, yo los voy a afligir a ellos. Aunque haga, perdón, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Yo te tengo que decir a ti, yo no creo que tú seas uno de esos. Si tú no conoces a Cristo, yo te quiero animar, te quiero suplicar, te quiero rogar que reconsideres cómo estás viviendo. Si eres una persona que solamente sabes de Jesús, pero no lo conoces, yo te suplico, te imploro que por favor le digas, Señor Jesucristo, yo quiero estar sentado contigo en esa mesa. Yo quiero emitir un olor fragante donde esté. Reina en mi corazón. Lléname con tu presencia. No dejes pasar un solo día más. Dice la palabra de Dios, el día de hoy es el día de salvación. Yo te animo a que lo consideres. Te voy a pedir a que inclines tu rostro y si necesitas consejo, ya sabes, ahí está la pérgola, o puedes pasar al frente. Vamos orando, Padre. Queremos el día de hoy darte muchísimas gracias, mi Dios, por tu misericordia, por tu hermosa palabra que trae a nuestras vidas esta convicción de que tengamos siempre muy en mente quién es el importante, de qué se trata esta vida, de que tú eres el que nos da la vida eterna y haces a través de nosotros una obra que está fuera de nuestro control y tal vez capacidad, mi Dios, pues tú eres el olor fragante, Señor. Tú eres el sacrificio perfecto de Dios que vino a dar su vida por nosotros en la cruz. Señor Jesucristo, recibe nuestra oración y recibe nuestra gratitud hoy y por los siglos de los siglos. Amén y amén.